La mayoría de las personas, cuando piensa en Navidad, lo primero que imagina es el pesebre, los ángeles, los pastores y, por supuesto, la estrella brillando en el cielo. Cada año, los pesebres se multiplican en las casas, las iglesias y las plazas como una tradición sagrada. Sin embargo, ¿y si te dijera que el verdadero milagro de la Navidad no está en el pesebre, sino en aquello que muchas veces ignoramos? No estoy hablando del árbol de Navidad ni de los regalos. Estoy hablando de la hostia eucarística, el cuerpo de Cristo, que también está presente en esta época de celebración. Ahora tal vez estés pensando, esto no tiene nada que ver con la Navidad, ¿verdad? La Navidad es sobre el nacimiento de Jesús en un pesebre, sobre el encuentro entre Dios y la humanidad en la forma de un niño. Y yo te diría, con todo respeto, que tienes toda la razón. Y también estás completamente equivocado. Porque lo que tal vez no sabes es que si miras de cerca, el pesebre, la Navidad y la hostia eucarística están mucho más conectados de lo que imaginas. Tal vez ya hayas oído hablar de Carlo Acutis, el joven italiano que vivió una vida corta, pero dejó un legado eterno. Él era un joven devoto de la Eucaristía, alguien que pasó su vida adorando a Jesús en la hostia con una fe que tocaba el cielo. ¿Y si te contara que él reveló verdades ocultas sobre la Eucaristía? Verdades que pueden transformar completamente tu comprensión de la Navidad. Verdades que están allí, ante nuestros ojos, en las misas de Navidad, pero que rara vez conseguimos ver. Sí, así es. La hostia, el cuerpo de Cristo, es el verdadero milagro de Navidad. Y hoy vas a descubrir 5 verdades que te harán ver la Navidad de una manera completamente nueva. Antes de que empieces a dudar, déjame contarte algo importante. Carlo Acutis, aunque murió joven, fue beatificado por la Iglesia Católica, y su vida y obra aún tocan miles de corazones alrededor del mundo. Él no era un teólogo, no era un sacerdote, no era una figura distante. Era un joven como cualquier otro, pero con una devoción única hacia la Eucaristía. Nos dejó un legado de fe y comprensión profunda sobre los misterios de la Iglesia, especialmente sobre el milagro diario de la Eucaristía, que ocurre frente a nuestros ojos en cada misa y que pasa desapercibido por muchos. Y créeme, él sabía que el mayor milagro de todos no es algo que vemos en un pesebre, sino algo que vemos en la mesa del altar, cada vez que participamos de la Eucaristía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, pero no recordamos que Él sigue ofreciéndose a nosotros de manera viva y real en la hostia eucarística? No es solo un trozo de pan, es el cuerpo de Cristo, y esto es un milagro aún mayor que cualquier escena del pesebre. Pero aquí está el gran punto. Esta verdad, esta realidad, está oculta a nuestros ojos, y Carlo Acutis, con su espiritualidad profunda, reveló que la hostia contiene verdades que muchos ignoramos. No es solo un símbolo, es el mismo Cristo, en toda su gloria, oculto bajo el velo del pan. Y lo que Él nos reveló sobre esto cambia todo lo que sabemos acerca de la Navidad, la Eucaristía y nuestra fe. Entonces, antes de que cierres este video o pases a otra cosa, te pregunto, ¿estás listo para descubrir cómo el verdadero milagro de Navidad va más allá del pesebre y está al alcance de tu mano, en la hostia? La Navidad es mucho más que luces brillando, regalos y adornos. La Navidad es sobre la presencia viva de Jesús, escondido en la Eucaristía, listo para tocar y transformar tu vida de una manera profunda y verdadera. Ahora, te estarás preguntando, ¿pero cómo es eso? ¿Qué tiene esto que ver con Carlo Acutis y lo que él reveló? Quédate hasta el final de este video, porque las 5 verdades que descubrirás hoy no solo van a abrir tus ojos a una Navidad más profunda, sino que también te invitarán a vivir esta experiencia de fe de una manera más intensa, más verdadera y más transformadora. Y quién sabe, tal vez al final de este video veas la Eucaristía con otros ojos, y la Navidad nunca más sea lo mismo para ti. Si este video está tocando tu corazón y quieres apoyarnos, haz clic en el botón de Valeu demais, abajo, en forma de corazón,
y muestra tu apoyo. Gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en las verdades ocultas sobre la hostia eucarística, es necesario detenernos un momento y comprender quién fue Carlo Acutis y por qué su mensaje tiene tanta autoridad espiritual, especialmente cuando hablamos de la Eucaristía y de la Navidad. Porque no estamos hablando de una teoría, ni de una opinión moderna, sino del testimonio de una vida real, corta, sencilla, pero profundamente transformada por la presencia de Jesús en la hostia. Carlo Acutis fue un joven italiano que vivió en nuestro tiempo. Usaba tenis, jugaba videojuegos, sabía de computadoras, amaba la tecnología y tenía amigos como cualquier otro adolescente. A simple vista, no parecía alguien extraordinario. Sin embargo, había algo en su vida que lo diferenciaba completamente del resto, su amor radical y constante por la Eucaristía. Para Carlo, la misa no era una obligación, ni una costumbre familiar, ni un ritual vacío. Para él, cada misa era un encuentro real con Jesucristo vivo. Desde muy pequeño, Carlo entendió algo que muchos adultos nunca llegan a comprender del todo. Él decía que la Eucaristía no era un símbolo, sino una persona. No era un recuerdo, sino una presencia. No era un acto religioso más, sino el centro de su vida. Y por eso repetía una frase que hoy se ha vuelto famosa en todo el mundo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No una de muchas, no una opción más, sino la autopista directa. Carlo iba a misa todos los días. Pasaba largos momentos en adoración eucarística. Se quedaba en silencio frente al sagrario, sin prisas, sin distracciones. Mientras muchos buscaban respuestas en el ruido del mundo, él las encontraba en el silencio de la hostia. Y fue precisamente en ese silencio donde Carlo empezó a comprender verdades profundas que hoy siguen sacudiendo corazones. A pesar de su corta edad, Carlo decidió usar la tecnología para evangelizar. Creó una exposición digital sobre milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. No lo hizo para impresionar, ni para llamar la atención, sino para despertar la fe dormida de muchos. Él sabía que si las personas comprendieran lo que realmente sucede en la Eucaristía, nunca volverían a vivir su fe de la misma manera. Lo más impactante es que Carlo no hablaba desde una posición de superioridad espiritual. No se creía mejor que nadie. Al contrario, tenía una sensibilidad profunda por los pobres, por los enfermos, por quienes sufrían en silencio. Decía que no podía comulgar con Jesús y al mismo tiempo ignorar el dolor del otro. Para él, la Eucaristía transformaba la manera de mirar, de amar y de vivir. Cuando Carlo enfermó gravemente de leucemia, aceptó su sufrimiento con una madurez que desconcertó incluso a los médicos. Ofreció su dolor por el Papa, por la Iglesia y por las personas que no conocían a Dios. Murió con solo 15 años, pero dejó una huella espiritual que sigue creciendo con el tiempo. Su cuerpo incorrupto y su beatificación confirmaron algo que muchos ya sentían. Carlo había vivido una santidad auténtica, silenciosa y profundamente eucarística. Por eso, cuando hablamos de las verdades ocultas de la hostia eucarística en Navidad, la voz de Carlo Acutis tiene un peso especial. Él no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. No hablaba de un Dios lejano, sino de un Dios presente. Un Dios que no solo nació en un pesebre hace 2000 años, sino que sigue naciendo cada día sobre el altar. Carlo entendió que el mismo Jesús, que fue envuelto en pañales en Belén, es el mismo Jesús que hoy se deja envolver en la sencillez del pan consagrado. Que el misterio del pesebre y el misterio de la Eucaristía son el mismo amor, expresado de formas distintas, y esa comprensión es la base de todo lo que vamos a descubrir a partir de ahora. Por eso, antes de avanzar, quédate con esta idea en el corazón. Carlo Acutis no viene a revelarnos algo nuevo, sino a recordarnos algo eterno, algo que siempre estuvo ahí, frente a nuestros ojos, esperando ser visto con fe. Cuando pensamos en Navidad, nuestra mente viaja automáticamente a Belén. Vemos el pesebre, la paja, el niño envuelto en pañales, María y José en silencio, y los pastores acercándose con asombro. Todo eso es profundamente hermoso y verdadero.
Sin embargo, hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El misterio de la Navidad no termina en el pesebre. De hecho, ahí no termina nada. Ahí comienza algo que continúa vivo, presente y real hasta el día de hoy, sobre el altar. Carlo Acutis comprendió esto con una claridad sorprendente. Para él, el pesebre y el altar no eran dos escenas separadas, sino una misma historia contada de dos maneras distintas. En Belén, Jesús se hizo pequeño, frágil, silencioso. En la Eucaristía, Jesús vuelve a hacerse pequeño, frágil y silencioso. La lógica es la misma. Un Dios que no impone, que no grita, que no obliga, sino que se ofrece. La Navidad nos habla de un Dios que cabe en una cuna. La Eucaristía nos habla de un Dios que cabe en una hostia. Y esa similitud no es casualidad. El mismo amor que llevó a Jesús a nacer en la pobreza es el que lo lleva hoy a permanecer escondido bajo la apariencia del pan. Por eso, decir que la Navidad comienza en el altar no es exageración, es profundidad espiritual. Muchos celebran la Navidad una vez al año, pero la Iglesia celebra la Eucaristía todos los días. Y eso nos dice algo muy fuerte. El milagro de Belén no fue un evento aislado del pasado, sino una realidad que se renueva constantemente. Jesús no quiso quedarse como un recuerdo bonito. Quiso quedarse como presencia viva. Carlo Acutis decía que si las personas comprendieran realmente lo que sucede en la Eucaristía, las iglesias estarían llenas todo el tiempo. Porque allí está el mismo Jesús que los ángeles adoraron en la noche de Navidad. Allí está el mismo Jesús que María sostuvo en sus brazos. Allí está el mismo Jesús que vino a salvar al mundo. Pero aquí aparece una paradoja dolorosa. En Navidad, las iglesias se llenan para ver un niño de yeso en el pesebre, pero muchas veces permanecen vacías frente al sagrario. No porque falte fe, sino porque falta comprensión. Falta que alguien nos lo explique con claridad, con amor y con verdad. La primera verdad oculta es esta. La Eucaristía no es un complemento del cristianismo, es su corazón. Y la Navidad no se entiende sin la Eucaristía. Celebrar el nacimiento de Jesús, sin reconocer su presencia viva en el altar, es quedarse a medio camino del misterio. Jesús no nació solo para ser admirado, sino para ser recibido. Y hoy, Él sigue ofreciéndose como alimento. No alimento para el cuerpo, sino para el alma. No para una emoción pasajera, sino para una transformación profunda. Carlo Acutis entendió que el pesebre nos conmueve, pero la Eucaristía nos convierte. El pesebre nos emociona, pero la Eucaristía nos cambia, porque en la Eucaristía no solo miramos a Jesús, nos encontramos con Él. Y tal vez por eso esta verdad permanece oculta, porque exige algo más que una mirada tierna, exige fe. Exige silencio, exige decisión, exige creer que Dios sigue actuando aquí y ahora. Esta Navidad, tal vez el mayor regalo no sea armar un pesebre más bonito, sino acercarse con más conciencia al altar. Tal vez el verdadero espíritu navideño no esté solo en las luces, sino en la hostia consagrada. Tal vez, sin darnos cuenta, hemos estado buscando al niño en el lugar equivocado, cuando Él nos ha estado esperando todo el tiempo en la Eucaristía. Y si esta verdad está tocando tu corazón, si sientes que algo se está acomodando dentro de ti mientras escuchas esto, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy importante. Apóyanos haciendo clic en el botón de Valeu demais, que está aquí abajo, en forma de corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades que transforman corazones. Vivimos en una época en la que muchas personas buscan señales extraordinarias para creer. Buscan milagros visibles, testimonios impactantes, sucesos que desafíen la lógica. Se comparte rápidamente una historia sorprendente, se viraliza un acontecimiento extraño, y el corazón humano se conmueve por un momento. Sin embargo, hay una contradicción profunda en todo esto. Mientras buscamos milagros espectaculares, ignoramos el más grande de todos, que ocurre en silencio, todos los días, frente a nosotros. La Eucaristía es el mayor milagro que existe. No porque sea llamativa, sino precisamente porque no lo es. No hay luces,
No hay efectos especiales, no hay aplausos. Solo hay pan, silencio y fe. Y tal vez por eso resulta tan fácil pasar de largo, porque el corazón humano, muchas veces, confunde lo grandioso con lo ruidoso y lo sagrado con lo extraordinario. Carlo Acutis entendió esta paradoja desde muy joven. Él decía que los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia no existen para sustituir la fe, sino para despertarla. Porque, en realidad, cada misa ya es un milagro completo. El problema no es que Dios no actúe. El problema es que hemos dejado de mirar con los ojos del alma. En cada Eucaristía ocurre algo que desafía toda explicación humana. El pan deja de ser pan. El vino deja de ser vino. Aunque la apariencia permanezca igual, la realidad cambia por completo. Cristo se hace presente de manera real, verdadera y sustancial. No como símbolo, no como recuerdo, sino como presencia viva. Y aún así, muchos se sientan, se levantan, comulgan y se van, como si nada hubiera pasado. Esta es la verdad que incomoda. Nos hemos acostumbrado al milagro. Y cuando algo se vuelve costumbre, corre el riesgo de volverse invisible. La hostia está ahí, día tras día, esperando. Esperando una mirada consciente. Esperando un corazón atento. Esperando a alguien que crea de verdad. En Navidad, esta contradicción se vuelve aún más evidente. Las personas se conmueven al ver al niño Jesús en el pesebre. Se emocionan con villancicos, con imágenes, con luces. Y todo eso es bueno. Pero el mismo Jesús que provoca ternura en el pesebre permanece, muchas veces, solo en el sagrario. El mismo Jesús que fue buscado por pastores y reyes, es hoy ignorado por quienes pasan frente a él sin detenerse. Carlo Acutis decía que muchos buscan milagros visibles porque tienen miedo del milagro invisible. Porque el milagro invisible exige algo más profundo que asombro. Exige fe, exige confianza, exige una relación. Creer en la Eucaristía no es solo aceptar una doctrina, es aceptar que Dios está realmente ahí, mirándote, esperándote, amándote. Por eso, esta verdad permanece oculta. No porque sea secreta, sino porque requiere silencio interior para ser comprendida. La Eucaristía no se impone, no grita, no obliga, simplemente está. Y en un mundo lleno de ruido, lo que no grita suele ser ignorado. Pero aquí está la clave. El valor de un milagro no está en cuántas personas lo miran, sino en cuántas vidas transforma. Y la Eucaristía ha transformado más vidas que cualquier otro milagro en la historia de la humanidad. Ha sostenido santos, ha consolado almas heridas, ha dado sentido al sufrimiento, ha levantado corazones caídos. Carlo Acutis no necesitaba ver prodigios extraordinarios para creer. Para él, una hostia consagrada era suficiente, porque sabía que ahí estaba todo, todo el amor de Dios, toda la entrega de Cristo, toda la esperanza del cielo. Tal vez hoy, al escuchar esta verdad, algo se mueva dentro de ti. Tal vez empieces a sospechar que has estado buscando fuera lo que siempre estuvo delante de tus ojos. Y eso no es motivo de culpa, sino de despertar. Porque nunca es tarde para volver a mirar la Eucaristía con asombro. Nunca es tarde para reconocer que el mayor milagro no está escondido, sino simplemente ignorado. La Navidad es una de las épocas más ruidosas del año. Calles llenas, música constante, conversaciones cruzadas, compromisos, prisas y expectativas. Todo parece gritar al mismo tiempo. Y paradójicamente, el misterio más profundo de la Navidad nació en el silencio. Jesús no llegó al mundo con ruido, ni con anuncios espectaculares. Llegó en la quietud de la noche, en una cueva humilde, envuelto en silencio y sencillez. Ese mismo silencio vuelve a aparecer hoy en la hostia eucarística. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio que no es ausencia, sino espera. Carlo Acutis comprendió que Dios habla más fuerte cuando guarda silencio, y que la Eucaristía
es el lugar donde ese silencio se vuelve más elocuente. En la hostia no hay palabras audibles, no hay movimientos visibles, no hay señales externas. Y aún así, ahí está Jesús, completamente presente. Presente para escuchar, para consolar, para sostener. En Navidad, cuando tantas personas se sienten solas, aún estando rodeadas de gente, ese silencio eucarístico se convierte en refugio. Muchos creen que para encontrarse con Dios hay que hacer grandes cosas, decir muchas oraciones, entender grandes misterios. Pero Carlo Acutis enseñó algo distinto con su vida. Basta quedarse, basta permanecer, basta estar delante de la hostia con el corazón abierto. Porque Dios no espera discursos, espera disponibilidad. El silencio de la hostia confronta nuestro interior. Nos obliga a detenernos, nos quita las máscaras, nos enfrenta con lo que somos y con lo que cargamos. Y eso muchas veces incomoda. Tal vez por eso huimos del silencio. Tal vez por eso preferimos un Dios que hable mucho, pero no uno que nos mire en silencio. En Navidad, ese silencio tiene un peso aún mayor, porque nos recuerda que Dios no vino a resolverlo todo de golpe, sino a acompañarlo todo desde dentro. No vino a eliminar el sufrimiento, sino a habitarlo. No vino a evitar la cruz, sino a atravesarla con nosotros. La hostia guarda ese mismo misterio. Un Dios pequeño, frágil en apariencia, pero infinito en amor. Un Dios que no impone, que no invade, que no exige, sino que se ofrece. Un Dios que espera ser acogido, no solo recibido. Carlo Acutis pasaba horas en adoración eucarística, no porque escuchara voces, ni porque viera visiones, sino porque entendía que en ese silencio se daba el encuentro más real. Él decía que frente a la Eucaristía, el alma aprende a respirar de nuevo. En Navidad, cuando el corazón está cargado de recuerdos, ausencias, heridas o nostalgias, el silencio de la hostia se vuelve un lenguaje de sanación. No necesita explicar. No necesita justificar. Solo necesita estar. Y ese estar transforma. Tal vez por eso esta verdad permanece oculta, porque vivimos acostumbrados a medir el valor de las cosas por el ruido que hacen. Y la Eucaristía no hace ruido, hace presencia. Una presencia que no se impone, pero que sostiene todo. Si alguna vez entraste a una iglesia vacía en Navidad, si alguna vez te sentaste frente al sagrario sin saber qué decir, si alguna vez solo suspiraste en silencio, entonces ya sabes de qué estamos hablando. Ahí, en ese silencio, Dios estaba trabajando en ti, aunque no lo hayas notado. El silencio de la hostia no es indiferencia, es respeto, respeto por tu proceso, respeto por tu tiempo, respeto por tu libertad. Dios no invade, acompaña, y en Navidad, ese acompañamiento se vuelve aún más cercano. Tal vez este año, más que palabras, más que cantos, más que promesas, tu alma necesite silencio. Y ese silencio tiene un lugar donde Dios sigue esperando, como en Belén, sin ruido, sin prisa, con amor. Para muchas personas, la Navidad no es una fiesta llena de alegría, sino un recordatorio silencioso de lo que falta. Falta alguien en la mesa. Falta una voz conocida. Falta un abrazo que ya no llega. Mientras las luces brillan y las canciones suenan, hay corazones que se sienten más vacíos que nunca. Y es precisamente en ese contraste donde esta verdad se vuelve tan necesaria. La Eucaristía no promete una Navidad perfecta, no promete eliminar el dolor, ni borrar las ausencias, ni cambiar mágicamente las circunstancias. Lo que promete es algo más profundo: presencia. Una presencia que no abandona. Una presencia que no depende de fechas, ni de emociones, ni de expectativas humanas. Carlo Acutis comprendió que el vacío más grande del ser humano no es la falta de cosas, sino la falta de sentido. Y ese sentido no se llena con ruido, ni con distracciones, ni siquiera con compañía externa. Se llena con una presencia que sostiene desde dentro. Por eso,
Para él, la Eucaristía no era un consuelo superficial, sino una respuesta real. En Navidad, muchos se esfuerzan por sentirse bien. Se obligan a sonreír. Se comparan con otros. Se preguntan por qué no sienten lo que deberían sentir. Y ese esfuerzo solo aumenta el cansancio del alma. La Eucaristía, en cambio, no exige sentir algo específico. Solo invita a estar con lo que hay, con la alegría, si la hay, con el dolor, si está presente, con la fe fuerte o con la fe cansada. Jesús en la hostia no espera una versión perfecta de ti. Te espera como estás. Y eso cambia todo. La Navidad nos recuerda que Dios no eligió un palacio, sino una pobreza. No eligió comodidad, sino fragilidad. Y la Eucaristía continúa ese mismo camino. Un Dios que se hace pequeño para caber en nuestras grietas. Un Dios que no teme entrar en lo que está roto. Carlo Acutis decía que la Eucaristía es el lugar donde el corazón aprende a no huir, a no anestesiarse, a no llenarse de cosas para evitar el silencio. Porque frente a la hostia, el vacío no se niega, se ofrece. Y cuando el vacío se ofrece, deja de ser un abismo y se convierte en espacio para Dios. Tal vez esta Navidad no te falte fe, sino descanso. No te falte alegría, sino profundidad. No te falte gente, sino presencia. Y esa presencia no se encuentra en un ambiente, sino en una persona que sigue esperando en el altar, incluso cuando nadie más espera nada. La Eucaristía no llena el vacío con ruido, lo llena con sentido. No quita las preguntas, pero sostiene mientras las atraviesas. No borra las heridas, pero les da un lugar donde pueden descansar. Por eso esta verdad es tan poderosa y tan ignorada, porque el mundo ofrece soluciones rápidas, mientras la Eucaristía ofrece compañía constante. El mundo promete llenar, pero solo distrae. La Eucaristía no distrae, transforma. Si esta Navidad te sientes cansado, desanimado o vacío, tal vez no necesites más actividades, más compromisos o más explicaciones. Tal vez necesites sentarte en silencio frente a la hostia y permitir que Dios haga lo que sabe hacer mejor, estar contigo. Y si estas palabras están tocando tu corazón, si sientes que no estás solo al escuchar esto, quiero pedirte algo sencillo, pero muy importante. Apóyanos haciendo clic en el botón de Valeu demais, aquí abajo, en forma de corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando este mensaje a más personas que lo necesitan. Después de recorrer estas verdades ocultas, después de mirar la Navidad desde el altar, desde el silencio y desde el vacío del corazón humano, queda una pregunta esencial. ¿Qué fue, en el fondo, lo que Carlo Acutis quiso enseñarnos? ¿Cuál es el secreto final que dejó como herencia espiritual para quienes se acercan a la Eucaristía con un corazón sincero? La respuesta no es complicada, pero sí exigente. Carlo no vino a revelar algo nuevo, sino a recordarnos algo olvidado. Él entendió que la Eucaristía no es un concepto para ser explicado, sino una presencia para ser vivida. No es un tema para debatir, sino un encuentro para experimentar. Y mientras más se intenta entenderla solo con la mente, más se pierde su verdadera fuerza. Carlo Acutis vivió convencido de que el cristianismo no es una idea, sino una relación. Una relación viva, concreta, cotidiana. Y esa relación tiene un lugar privilegiado, la Eucaristía. Para él, todo lo demás era secundario. La fama, el éxito, el reconocimiento, incluso los proyectos personales, quedaban en segundo plano frente a la presencia real de Jesús en la hostia. El secreto final es este. La Eucaristía no transforma el mundo desde afuera, lo transforma desde dentro. No cambia primero las circunstancias, cambia primero el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. En Navidad, esto cobra un sentido aún más profundo. Celebramos que Dios decidió quedarse, no solo visitarnos, no solo salvarnos desde lejos, sino quedarse
quedarse en nuestra historia, en nuestras luchas, en nuestras preguntas, quedarse incluso cuando no lo entendemos, quedarse incluso cuando lo ignoramos. Carlo Acutis entendió que el verdadero milagro no es ver algo extraordinario, sino vivir de manera distinta a lo ordinario. Ir a misa con conciencia, comulgar con gratitud, permanecer en silencio sin huir, volver al altar no por costumbre, sino por necesidad del alma. Tal vez por eso su vida tocó tantos corazones, porque no hablaba desde la perfección, sino desde la coherencia. No decía, miren lo que sé, sino miren a quién encontré. Y eso cambia todo. El secreto final no está en acumular información sobre la fe, sino en permitir que la fe transforme la manera de vivir. No se trata de saber más sobre la Eucaristía, sino de vivir más desde ella, de dejar que moldee decisiones, relaciones, silencios y esperanzas. Carlos solía decir que todos nacemos originales, pero muchos mueren como copias. Y la Eucaristía, paradójicamente, es el lugar donde aprendemos a ser nosotros mismos. Porque frente a Dios no necesitamos fingir, no necesitamos aparentar, solo estar. Esta Navidad, tal vez el mayor regalo que puedas darte no sea algo que se envuelve, sino algo que se recibe en silencio. Tal vez no sea un objeto, sino un encuentro. Tal vez no sea una emoción intensa, sino una presencia constante. Jesús no sigue naciendo en los pesebres de cartón, sigue naciendo en corazones que se abren. Y la Eucaristía es el lugar donde ese nacimiento se vuelve real, aquí y ahora. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Tal vez esta Navidad no te pide hacer más, sino volver al altar, volver al silencio, volver a la presencia, porque al final, ese fue el verdadero legado de Carlo Acutis, mostrarnos que el cielo no está tan lejos como pensamos. A veces, está a unos pasos, frente a una hostia consagrada,